personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas serán salvas porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo te da un corazón nuevo y pone espíritu nuevo dentro de ti. Quita de tu carne el corazón de piedra y te da un corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. Gloria a Jesucristo. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Así comenzamos el programa cristiano Jesús es Amor, programa cristiano sin fines de lucro. Hoy te predicamos: el poder está en el nombre de Jesucristo. Aquí por AM 1530 Radio Esencia. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Este programa tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Sabemos que el Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Jesucristo. Amén. Así dice en Filipenses 2:10, toda rodilla se doblarán en los cielos y en la tierra frente a la presencia de Jesucristo. Y toda lengua, todo labio confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Es por eso que hoy vamos a predicar el poder que hay en el nombre de Jesucristo. El poder que hay en el nombre de Jesucristo. Es decir, el poder está en el nombre de Jesucristo. Por eso que en Filipenses 2:10 dice: toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra frente a la presencia de Jesucristo, y todo labio, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Vemos en Apocalipsis 22:13, dijo Jesús: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y estas señales que creen en Jesucristo seguirán por todos los tiempos para aquellos que creen únicamente en Jesucristo. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán para los que creen en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. La palabra de Dios en Hechos 4:12 dice: no existe otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. No hay otro. Ese nombre es Jesucristo. Es el único nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Por eso cuando decimos no existe otro nombre, se refiere al único nombre, Jesucristo.
porque debemos llamarlo a Jesucristo por su nombre. En resumidas cuentas, el mensaje de hoy es para aprender, es para entender que tenemos que llamar a Jesucristo por su nombre, principalmente cuando se trata de algo tan sagrado como es Jesucristo, y no utilizar los artículos que complementan el vocablo, él, los, Señor, esas cosas no. A Jesucristo hay que llamarlo por su nombre, porque la salvación y el poder está en el nombre de Jesucristo, y no en él, y no en los, y no en el Señor. Muchos dicen Dios, después vamos a ver, le voy a comentar la cantidad de dioses que existieron en la antigüedad y que para muchas culturas sigue existiendo. Por eso tengan cuidado, cuando decimos Dios tenemos que decir qué Dios. El Dios que nos creó, el Dios que creó el cielo y la tierra, principalmente el Dios que conocimos por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Es decir, cuando decimos qué Dios, o decir qué Dios o qué nombre, tiene que ser, hay que mencionar el nombre de Jesucristo. Se refiere al único nombre que es Jesucristo. Hay que llamarlo a Jesucristo por su nombre. Muchos dirán, sí, ya lo conocemos, y se refiere cuando decimos Él, cuando decimos Señor, estamos haciendo referencia a Jesucristo. No, Señor, porque la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesucristo hay poder, porque por la sangre de Jesucristo fuimos salvos, es decir, en el nombre de Jesucristo. Además, no existe otros dioses debajo del sol en quien podemos ser salvos. No se deje robar la salvación, porque en el nombre de Jesucristo está el poder, está la salvación. No permitan suplantar, no suplante el nombre de Jesucristo por el nombre de él, como dicen muchos. Escucho a veces canciones que permanentemente hablan de él. Recuerden que a Satanás también le dicen él, a Satanás. O dicen Señor, a Satanás también le dicen Señor. Señor, hay muchos. A veces al patrón hay que decirle Señor. Entonces, no confundan. A Jesucristo llámenlo por su nombre. En tal caso, digan el Señor Jesucristo. Ahí está bien dicho. Muchas veces confundimos con los títulos, es decir, Padre. A Satanás también le dicen Padre, Hijo. Bueno, todos necesitamos de un apellido para ser identificado. Y debe ser el apellido de quien estamos hablando. O sea, fíjese que en la ley del hombre solo reciben herencia aquellas personas que llevan el mismo nombre del causante. Es decir, que la herencia es para aquellas personas que son familiares. Si usted es el hijo, tiene el apellido, por más que fuera hijo y no está reconocido con el apellido, por ejemplo, X Pérez, si usted no lleva el apellido del causante, del que falleció, X Pérez, usted no puede recibir, tiene que llevar sí o sí el apellido. Entonces recibirá la herencia como hijo o familiares, por ejemplo, los familiares ascendientes, descendientes, todos aquellos que llevan el apellido X Pérez pueden recibir la herencia. Es decir, si usted guarda el nombre de Jesucristo, recibirá la herencia del reino de los cielos. Usted si guarda, hace honor al nombre de Jesús, usted recibirá la herencia del reino de los cielos. A lo que voy, que no use el artículo que se usa en el medio de las palabras. Por ejemplo, él es un artículo, no tiene importancia él porque no es nada, él es un artículo que lleva entre palabra y palabra. Entonces muchas personas dicen él, o Señor, 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 Señor. Y yo te pregunto, ¿quién es él? ¿Quién es el Señor? ¿Por qué no menciona directamente al nombre de Jesucristo? Donde está el poder, está en el nombre de Jesucristo. La salvación está en el nombre de Jesucristo. Por eso es que te invito hoy a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y que creas en el nombre de Jesucristo, como dice en Juan 1:12, por cuanto has recibido a Jesucristo y has creído en su nombre. Volvemos a lo mismo, cuando creemos en el nombre de Jesucristo y no la palabra Él, Señor o Dios, hay una cantidad de dioses, hay una cantidad de Él.
Por eso, no confunda, a Jesucristo llámelo por su nombre. La palabra dice en Juan 1:12, por cuanto hemos recibido a Jesucristo y hemos creído en el nombre de Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios, porque creímos en el nombre de Jesucristo. Por eso, porque la salvación está únicamente por medio de Jesucristo. No vaya por otro lado, únicamente por medio de Jesucristo. Es necesario que usted se identifique con el verdadero nombre de Jesucristo. Además, ese nombre es sagrado. Por medio de Jesucristo conocimos al Padre, por medio de Jesucristo, porque nosotros, si decimos que somos cristianos, tenemos que ser testigos de Jesucristo. Por medio de Jesucristo conocimos al Padre y recibimos la herencia del reino de los cielos. Gloria a Jesucristo. Amén. Como decíamos, somos justificados por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos justificados, somos santos, que quiere decir justificados ante el Creador del universo. No suplante, por eso quiero llegar a que no suplante el nombre de Jesucristo por los artículos, que sería Él, el Señor, el Dios, el Hijo. No, llámelo a Jesucristo por su nombre, porque la palabra, la Biblia, está llena en el Nuevo Testamento que dice, únicamente por el nombre de Jesucristo vamos a ser salvos. Porque Jesucristo, porque dice, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Por eso te invitamos a que creas en el nombre de Jesucristo, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Pueden leerlo. Es decir, a Jesús hay que llamarlo por su nombre. Solo en el nombre de Jesucristo hay poder. Y estas señales seguirán a los que creen ¿en quién? A los que creen en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Decimos que no hay que suplantar el nombre de Jesucristo. Escucharán a veces mensajes en algunos lados que hablan permanentemente Él, o el Señor, Señor o Señor, o Dios, Dios, Dios. Parece que le diera vergüenza mencionar la palabra Jesucristo. Y recuerden que no hay que negar a Jesucristo, porque todo aquel que le negare acá delante de los hombres, Jesucristo se lo negará delante del Padre. Recuerden que a Jesucristo hay que llamarlo por su nombre. No suplante con otras cosas, porque va a ser victorioso cuando usted mencione la palabra Jesucristo. Fíjese lo que dice en el libro de Colosenses 1:15. Jesús es la imagen, imagen del Dios invisible, de aquel Dios que no vemos, del Dios creador del universo, del Padre. ¿Quién es la imagen? Jesús. Lo dice Colosenses 1:15. Jesús, imagen del Dios invisible. Es decir, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice el primogénito de toda creación? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador, está en Jesucristo. Por eso es que yo le digo siempre, si usted abraza a Jesucristo, estás abrazando al Padre. Si usted abraza a Jesucristo, estás abrazando al Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Además, estás abrazando a la salvación. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como dice en Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Además, Jesucristo es el varón de guerra que fue tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Se entregó por vos, por mí, para salvarte. Vino al mundo para cargar con los pecados del mundo, llevárselo. Vino al mundo para cargar con las enfermedades, con los dolores, con la tristeza, con las angustias. Todo carga Jesucristo, pero para eso vos tenés que hacer una conversión en tu vida y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén.
Observen lo que dice en Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 vuelve a confirmar lo que yo le estoy diciendo. Pero sabemos que Jesucristo ha venido y nos dio entendimiento. Jesucristo vino para darnos entendimiento, para conocer al verdadero Dios. Y estamos en el verdadero Dios, que se llama Jesucristo. Es Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo, porque Dios todo estaba en Jesucristo. Recuerden cuando Jesucristo dijo, el que ha visto a mí, ha visto a Dios. Y en otro pasaje dice, mi Padre en mí y yo en mi Padre, porque todo el Espíritu de Jesucristo, todo el Espíritu de Dios está en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Por eso sabemos, como dice la palabra en Filipenses 2:10, toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Solo en Jesucristo hay poder, porque todo aquello que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Libro de los Hechos 2:21. Todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Cuando suplantamos con los artículos el nombre de Señor, o de Padre o de Hijo, vamos en contra de los pasajes bíblicos. Cuando empezamos a suplantar, a dejar de lado la palabra Jesucristo, es porque estamos siendo o lo están utilizando con una venda, no le están dejando ver la verdad. Recuerden que la verdad está en Jesucristo, porque Él mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjese lo que dice, por eso recuerden lo que decía recién. Cuando nosotros suplantamos el nombre de Jesucristo por el artículo Él, o porque el Señor, o porque Dios solo, mucho quiere tener más estatus y dice Señor, Señor, Señor. Y yo te pregunto de qué Señor me está hablando. Y otro dice Dios, Dios, Dios. Y yo te pregunto de qué Dios habla, porque hay tantos dioses que ahora vamos a ver la cantidad de dioses que hay. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros tenemos un solo Dios que conocimos por medio de Jesucristo. Un solo Dios que se ha presentado de tres formas. Se presentó en el Padre, el Creador, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y estos tres es uno solo. Primera de Juan 5:7. Un solo Dios, un solo Dios. Por eso la palabra de Dios dice, todo aquello que suplantan el nombre de Jesucristo con artículos, por ejemplo, con en Él, que muchos vos le escuchás que dicen Él, Señor, 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 Padre, 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 pero jamás te mencionan el nombre de Jesucristo. Fíjese lo que dice en Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús, no te dicen Él, no te dice el Señor, te dicen Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, varón de guerra, que fue tentado en todo y jamás cayó en pecado. Gloria a Jesucristo. Amén. Sabemos que muchos te dirán, sí, sabemos que estamos hablando del mismo Dios. Cuando decís Él, cuando decís Dios, cuando decís Señor, estamos hablando del mismo nombre, del mismo Dios. No es así, es mentira de Satanás, porque a las cosas hay que llamarlo por su nombre, porque más principalmente en las cosas sagradas, como las cosas de Jesucristo, las cosas de Dios, es sagrado y hay que llamarlo por su nombre. Es mentira de Satanás cuando te dicen muchos, estos grandes que estudian, se cree que saben teología, y dice, todos sabemos que hablamos del mismo Dios. Y eso es mentira de Satanás. Se sabe que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, no existe otro nombre, no existe otro nombre. No hay Él, Yahvé, Jehová, nadie. Únicamente un nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Lo dice en Hechos 4:12.
Hechos 4:12. Hechos 4:12. No existe otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres, no existe otro nombre en quien podemos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo, único nombre sobre todo nombre. Fíjese que vuelvo a repetir, único nombre sobre todo nombre, Jesucristo. ¿Por qué hay que suplantar el nombre de Jesús? No suplante el nombre de Jesús, no suplante ni por Dios ni por Señor. Si quiere diga Señor Jesucristo, y si quiere diga Dios el que conocemos por medio de Jesucristo, porque como dice en Filipenses 1:15, Jesucristo, Jesús, imagen del Dios invisible. Quiere decir que cuando yo hablo de Dios, tengo que mencionarlo a Jesucristo. Tengo que mencionarlo a Jesucristo, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque después sigue diciendo, sin mí nada podés hacer, dice Jesucristo. Ni siquiera tu oración llega al Padre porque sos desobediente. Porque primero tenés que abrazar a Jesucristo. Por eso el Creador creó un plan de salvación para que vos te puedas salvar y para que vos puedas llegar al Padre por medio de Jesucristo. Únicamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en este barco Jesús Sabemos es que capitán. todo aquello que aquellos artículos, como le decía recién, el artículo Él, el Señor, el Dios solo, porque Dios solo hay muchos. No, cuando yo menciono el Dios que conocí por medio de Jesucristo es otra cosa, estamos hablando del Dios creador que nos creó a nosotros. Pero cuando yo digo Dios solo y dejamos abiertas las puertas para que Satanás se meta, porque a él también le dicen Dios y se cree Dios, eso es lo más triste, que usted abre la puerta para que este enemigo que se cree Dios se meta dentro de la oración. Por eso que la oración se corta, por eso a veces pedimos por los enfermos y no se sanan. Por eso yo te digo, cuando vas a orar por un enfermo, primero tenés que vos estar convencido de que crees en Jesucristo. Creer en Jesucristo y saber y entender que la salvación y la sanidad está por medio de Jesucristo. El que hace la obra es Jesucristo, no vos, ni el curandero, ni nadie, Jesucristo. Por eso te digo, no deje la puerta abierta para que se meta el enemigo, porque el que murió por vos no fue un artículo, fue el nombre de Jesucristo, fue Jesucristo, el Salvador, Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. El que derramó la sangre no es la sangre de cualquiera, es la sangre de Emanuel, Dios con nosotros. ¿Acaso no sabemos? Todos saben, hasta los más chiquitos saben que Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Sabemos, y la sangre que se derramó en la cruz fue la sangre de Emanuel, de Dios con nosotros. Esa es la sangre que te remite, que te perdona los pecados, la sangre de Jesucristo. Por eso llama por su nombre, las cosas llamarlas por su nombre. Decir, cuando pedís a Jesucristo no diga Él, ni Señor, ni Dios. Si decís Dios, por medio de Jesucristo. Te pido a ti, Padre, por medio de Jesucristo, porque en Jesucristo está el poder, porque Jesucristo es el que te abre las puertas para que llegue al reino de los cielos, únicamente por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo, porque Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El que cree en Jesucristo no será condenado. Gloria a Jesucristo. Amén. Navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar. Sabemos que, como dice en Juan 3:18, el que cree en el nombre de Jesucristo no es condenado. Fíjese, de vuelta volvemos al mismo pasaje y al mismo tema. Esto es para aquellos que dicen, no, pero cuando hablamos decimos Él, hay que respetar Él, porque en la Biblia está escrito Él. Pero se usa la palabra, el artículo, Él, para hacer referencia a Jesucristo, pero no es que la palabra sea sagrada, no se equivoquen, la única palabra sagrada es Jesucristo, Jesús, Salvador, Jesús, Redentor, Jesús. No use la palabra Él o solo Señor. Si va a usar, diga el Señor Jesucristo, diga el Señor,
o Dios en el nombre de Jesucristo, porque si no, ahora le voy a comentar la cantidad de dioses que hay. Entonces, tenga cuidado, porque Satanás también se cree que es Dios, y en el nombre de Jesucristo sabemos que no es. Gloria a Jesucristo. Ahora vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo de Jesucristo tome control de toda la predicación de este mensaje, que se mueva el Espíritu Santo de Jesucristo en este lugar. Gloria a Jesucristo. Amén. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, queremos darte gracias por este día, gracias por este momento en que tú nos permites traer tu palabra, llevar al corazón de tantas personas que necesitan de ti, que necesitan escuchar tu mensaje. Queremos llegar al corazón de ellos. Yo quiero ser tu instrumento, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amado Jesucristo, Espíritu Santo de Jesucristo, úsame en este momento para llegar al corazón y a la mente de las personas, para que interpreten el mensaje, para que entiendan que el poder está en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo fuimos salvos, porque Jesucristo murió por nosotros. Gracias, Jesucristo amado. Te pedimos también por los enfermos, oramos por ellos, para que tú descienda espíritu de sanidad por los enfermos, por aquellos que tienen dolencia. Ponga su mano en el lugar donde le duele, ponga su mano en el lugar donde le duele, y aquellos que reciben en este momento a Jesucristo, ponga su mano en el corazón y reciba a Jesucristo. Diga conmigo en este momento: te recibo, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Te recibo creyendo que Dios está en ti, sabiendo que tú eres el verdadero Hijo de Dios, sabiendo que tú eres la imagen, Jesucristo, Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gracias, Jesucristo, por estar con nosotros. Gracias, te recibo como mi único y suficiente Salvador. También pido por los enfermos, aquellos que tienen dolencia, que están sufriendo, como dice el profeta Isaías en 53:5 de profeta Isaías, dijo: tú has cargado nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y por tus llagas somos sanados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Ahora nos disponemos a escuchar una alabanza del Ministerio de Música de Susana y Elvio, y se titula Amo a Jesús. Ahí vamos. Me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me da.
Seguimos con el programa Jesús es Amor, un programa que tiene como único propósito llevarte a ti el mensaje, el plan de salvación de nuestro amado Jesucristo, llegar a tu corazón, a tu mente y hacerte entender que Jesucristo es el único que te puede salvar. Y hoy estamos tratando el significado del nombre de Jesucristo, porque es tan importante llamar a Jesucristo por su nombre, porque de esa manera nosotros vamos a ser herederos del reino de los cielos. Pero ¿cómo vamos a ser herederos del reino de los cielos? Únicamente cuando hacemos honor al nombre de Jesucristo y no suplantamos con los artículos. Artículos me refiero a la palabra Él, a la palabra Señor, a la palabra Dios, que no sabemos de qué Dios está hablando. Cuando hablemos de Dios, mencionemos que es el Dios que conocimos por medio de Jesucristo. No me diga, sí, pero todos sabemos que estamos hablando del mismo Dios. No, Señor, eso es mentira de Satanás, porque en el mundo, si en el mundo para recibir una herencia, recibe la herencia cuando el hijo o el familiar tiene el apellido del causante, o decir, el apellido del que murió. Fíjese que en la ley del hombre es así, cuanto más en las cosas sagradas de Dios. Por algo, el creador del universo, el Padre, Dios, el Dios que conocimos por medio de Jesucristo, ha creado un plan de salvación, y el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Por eso es que Satanás se impregenia, busca artilugios con tal de confundirte y desviarte del camino. El camino es Jesucristo, todos lo saben. Siempre repetimos, 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al reino de los cielos, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo, no puedes llegar. Por lo tanto, si la palabra te está repitiendo en miles de pasajes bíblicos, te dice que en el nombre de Jesucristo está la salvación, que en el nombre de Jesucristo está la vida eterna, que en el nombre de Jesucristo está la sanidad, en el nombre de Jesucristo está la sanidad, está la salvación, está la vida eterna. ¿Por qué tenemos que mencionar otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se puso a pensar? ¿No se dio cuenta que hay muchos que trabajan para desviar el camino? ¿Por qué no sigue por el camino de Jesucristo? Es más fácil decir Jesús que decir Señor o Él. Más fácil, porque aparte usted va a ser victorioso, va a ser protegido por el Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso recuerden del pasaje bíblico en Colosenses 1:15 que dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús, en Él está la imagen. Nosotros hemos conocido al Padre Creador, al Dios Creador, lo hemos conocido por medio de Jesucristo. Sabemos que por medio de Jesucristo lo conocimos al Creador, al Espíritu Creador del universo. Por eso, llámelo a Jesucristo por su nombre y nunca suplante el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo hay poder, en el nombre de Jesucristo está el poder. Cuando hablamos de Dios, vamos a pasar al otro punto. Notarán ustedes que permanentemente escuchan predicaciones, escuchan mensajes, y todas las personas, porque le da un poquito más de estatus, y dice Dios, Dios, y Dios, y Dios. Y yo miro y digo, ¿de qué Dios está hablando esta persona? ¿De qué Dios? Observen, le pregunto de qué Dios, porque observen, miren los dioses que hay, que tiene Grecia, que tenía los griegos, que tienen, y que todavía están para ellos, muchos de estos. Zeus, dios del cielo, de los griegos. Poseidón, dios de los mares. Fíjese que hasta inclusive dios del mar. No le dicen Dios solo, porque pueden errar la puntería. ¿Me entienden? Poseidón, dios del mar. Atenea, diosa de la sabiduría. Lógicamente todos ellos vivían en el Olimpo, que era un lugar de ahí de Macedonia, más arriba de la montaña, donde nadie podía llegar. Ahí vivían los dioses, eran dioses mitad de hombre, mitad de cosa. Bueno, yo quiero hablarles a ustedes del único Dios que conocemos por medio de Jesucristo. Ese único Dios que conocemos por medio de Jesucristo es el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos creó a nosotros y nos hizo a su imagen y semejanza. Ese es el Dios del cual quiero decirte. No meta la pata. Vos
escuchás a gente y vos decís, pero eso es un hombre que sabe de la palabra. No importa, él no le interesó investigar este tema. Lo importante es no salirse de la verdad. Por eso cuando alguno se arroga el derecho de decir, Señor, tú que has ocultado la sabiduría, estos misterios has ocultado a los sabios y a los entendidos y entregaste a nosotros. ¿A qué te entregaron si vos lo único que hacés es hablar de Dios? O hablas de Él o hablas del Señor. Pero jamás mencionás a Jesucristo. Y el misterio es que mencione a Jesucristo. Ahí está el misterio. Hermano, amigo, ahí está el misterio. Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos creó a nosotros, que nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso te invito a que abraces hoy a Jesucristo, porque si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Padre Creador del universo, porque si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Espíritu Santo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, Jesucristo. No suplante el nombre de Jesucristo por un artículo o por la palabra Señor o por Dios. Llámalo Jesucristo, Jesucristo. Y si hablas de Dios Padre, por medio de Jesucristo, que hemos conocido por medio de Jesucristo. Ahí te compartí recién la cantidad de dioses que hay para otras culturas. No confunda cuando hablemos de Dios, porque también, acá yo te mencioné los dioses que vivían en el Olimpo, Zeus, Poseidón, Atenea, todos los dioses de que era cada cosa, pero además tenemos nuestro enemigo que es Satanás, que se adjudica el derecho de Señor, se adjudica el derecho de la palabra del artículo Él, se adjudica el derecho de ser Dios. Por eso tenemos que decir, el Dios que conocimos por medio de Jesucristo, el Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo, porque en Jesucristo estaba todo el poder de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito, Jesús. Ahora nos disponemos a escuchar un poema de Mirta Susana Romero, escritora argentina y hermana en Cristo Jesús, y el poema se titula Niños con Jesús. Niños con Jesús, ¿tenemos? ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Niños con Jesús. Pequeños aprenden jugando en el correr de la vida, con días de sol, gotas de lluvias de colores, con fríos hermosos y vientos azules. Dios los bendice porque ellos son santos. Entonces aprenden a reconocer a Jesús desde pequeños. Jesús los hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, porque Jesús es bueno. Dios pone las nubes de carroza. El que anda sobre las olas del viento es Jesús. Jesús es el que envió la fuente de vida y la fuente de agua para los ríos y dar de beber a los animales del campo. Dios pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Miren y escuchen lo que hizo Jesús. Tomó la mano de la niña sin vida y le dijo, Taleta Cumi, niña, a ti te digo, levántate, y la niña se levantó. Dijo Jesús, dejad venir a mí a los niños, porque ellos son el reino de los cielos. Entonces dijo Jesús, vengan los niños a jugar con las ovejas en los prados. Estarán protegidos por el Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Gracias. Enamorado
Gracias Karen, gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, hermana en Cristo, con este poema maravilloso titulado Jesús, los niños con Jesús, los niños con Jesús. Ahí notarán ustedes una parte que dice Jesús le habló a la niña y le dijo levántate, que quiso decir levántate a la niña, niña, a ti te digo, levántate, y la niña se levantó. Esta niña tenía 12 años y estaba muerta. Esta niña es la hija de Jairo, de este hombre principal de la sinagoga, que fue a buscarla a Jesucristo todavía cuando la niña estaba enferma de gravedad. Él se dirige al lugar que venía, Jesucristo que estaba pasando por esa ciudad, y se dirige y le pide a Jesucristo que vaya a la casa, y le insistía a Jesucristo diciendo, mi niña está enferma de gravedad y necesito que tú vayas a mi casa. Y entonces esto hizo que Jesucristo, apertujado y agobiado por el montón de gente que pedían sanidad, no prestaba atención de lo que pedía Jairo. Pero en ese interín, en ese momento en que él se tiró a los pies de Jesús pidiendo a que vaya a su casa porque su niña de 12 años estaba enferma de gravedad, viene otro señor, otro principal de la sinagoga, y le dice a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro, porque la niña, porque tu hija ha muerto. Y entonces ahí Jesucristo presta atención y le dice a Jairo, escuchen lo que Jesucristo le dice a Jairo, Jairo, no temas, solamente cree y se salvará. Pero ¿en quién tenés que creer? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay poder, hermanos, amigos. En el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo. No se vayan con la palabra Él, el Señor. Ustedes escucharán alabanzas, canciones que hablan Él, Señor, 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 Dios, Dios, Dios. Ahí le estuve mencionando la cantidad de dioses que hay. Pero lo triste de todo, déjalo tranquilo a Poseidón, a todo eso. Lo triste de todo que nuestro adversario, que anda como león rugiente a la espera de darte el zarpazo, que es el diablo, él se adjudica el derecho de ser Dios. Por eso vos tenés que decir, para proteger lo que estás haciendo, cuando orás, cuando sea, en el nombre de Jesucristo, el Dios que conocí en el nombre de Jesucristo. Hay gente que ora, empieza la oración y termina la oración hablando con Dios, y se olvidó que Jesucristo es el mediador. Jesucristo es el que media, Jesucristo es el que está antes que Dios. Si no, vos no podés llegar a Dios. No hay forma de que vos puedas llegar al Creador del universo. No podés llegar porque, como dice en Colosenses 1:15, Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Únicamente por medio de Jesucristo podés llegar al Padre, porque Jesucristo nos justifica delante del Padre. Por eso te invito hoy a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Fíjese lo que dicen en Colosenses 1:16. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, sean principados, todos fueron creados por medio de Jesús y para Jesús. En Jesús fueron creadas todas las cosas, porque el Antiguo Testamento se preparó para la venida del Redentor, del Salvador, de Jesucristo. Porque Jesús tiene toda la potestad, toda la autoridad en los cielos y en la tierra, porque en Jesús está la salvación y la vida. Jesús, Mateo 28:18, porque Jesús tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra. Gloria a Jesucristo. Amén. Hoy decíamos que cuando hablamos de Dios, recuerden que no hay tres dioses. Es otra cosa que quiero aclararle. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Por eso que no existe en la Biblia, porque no existen tres dioses. Nosotros los cristianos no tenemos un Dios de tres cabezas, o sea, tres dioses. No hay. Hay un solo Dios que se presentó de tres maneras, un solo Dios que se presentó de tres formas. El Creador, el Espíritu Santo Creador, el Gran Espíritu Creador, que es el que le llamamos Padre, que le decimos Dios, que le han dicho Jehová, que le han dicho Yahvé. Ese Dios Creador
ese espíritu, porque nadie lo conoció físicamente, pero al espíritu creador, ese espíritu después, el verbo, la palabra, se hace carne en Jesucristo. Y hoy tenemos al Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios que se presentó de tres maneras. En el Creador, en el Espíritu Creador, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Estos tres es uno solo. Tres, uno solo, no hay Trinidad, no hay tres cabezas, no hay tres cabezas. Eso es confusión, no se confunda. Tenemos un solo Dios, que es el Espíritu Creador, ese único Dios se presentó por medio de Jesucristo, que la palabra dice el Verbo se hizo carne y vino en Jesucristo. Dios estaba en Jesucristo y hoy tenemos el Espíritu Santo. El Padre Creador, Jesucristo y el Espíritu Santo, estos tres es un solo Dios y lo pueden encontrar en Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Un solo Dios, Jesucristo, 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 Jesucristo. Nunca diga Él o el Señor solo. Si dice Señor, diga Señor Jesucristo. Si dice Él, el Señor Jesucristo. Si dice Dios, el que conocimos es el que abrazamos por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Él, enamorado de Él. Fíjese qué importante es el nombre de Jesucristo y que no hay que suplantar por otra cosa, ni por un artículo, ni por nada, por un artículo que sería la palabra él, de, vio cuando uno estudia el vocablo, el castellano, sabemos que todos los artículos es para complementar a una palabra. Entonces, vos escuchás que muchos cristianos dicen él, y algunos todavía se atribuyen a decir que eso es sagrado. Por favor, señores, por favor, sagrado es Jesucristo. El único nombre Jesús es sagrado. El creador del universo que conocimos por medio de Jesús. El Padre creador que conocimos por medio de Jesús. Fíjese qué importante cuando el cuerpo de Jesús muere en la cruz. El cuerpo de Jesús, porque recuerden que Jesús estaba en un cuerpo que era el 100% de humanidad, 100% de hombre, y en Jesús estaba el 100% de Dios. El Espíritu de Dios estaba en Jesús. Cuando el cuerpo de Jesús muere en la cruz, dice que en Mateo 27:51, lo pueden leer, buscar por internet, Mateo 27:51, o el que tiene Biblia, lee en la Biblia, he aquí el velo del templo se parte en dos, el velo del templo de ese momento. El velo se parte en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló toda, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y salieron muchos de los santos que dormían, es decir, de las personas que estaban muertas, resucitaron en el momento que murió Jesucristo. Observen todo lo que ocurrió. Dice, el velo del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjese otra cosa que dice en el momento que el cuerpo de Jesucristo murió, que el cuerpo, porque el espíritu sigue vivo, porque Jesucristo se entregó él mismo y él tomó de él mismo. Fíjese que dice el Mateo 27:54, el centurión y lo que estaban con el centurión y lo que estaban con el centurión cuidando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sucedido, llegaron a tener miedo. Dice la palabra, temieron en gran manera, tenían miedo en gran manera, y dijeron, observen lo que dijeron el centurión y lo que estaban los soldados romanos, dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cuál? Jesucristo, no la palabra Él, el Señor, no, Jesucristo, verdaderamente, dijo el centurión y lo que estaban con él, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Es por eso que a Jesús tenemos que llamarlo por su nombre. Así seremos herederos del reino de los cielos. Jesucristo, varón de guerra, que fue tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar otra alabanza de Susana y Elvio, Jesús reina. Ahí vamos. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba
palabra de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el enamorado de Jesús. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Verdaderamente aquí se siente la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo. También queremos dar gracias a todas aquellas personas que están del otro lado apoyando, escuchando, que están a través del Facebook por medio radial y que también para aquellos que escuchan los videos, recuerden que los videos los tenemos en YouTube. También están acá en la radio, en el Facebook, quedan grabados los videos para escuchar las predicaciones, que yo sé que muchos de las personas, muchos de los oyentes lo escuchan porque veo la cantidad de visitas que hacen a los videos. Saludarles a todos ustedes, mandarles muchas bendiciones, pedirles a Jesucristo que lo guarde, que lo protejas y que lo libre de todo mal, que Jesucristo le libre del lazo del cazador y de la peste destructora. Que todas las personas que están escuchando en este momento puedan recibir, puedan hacer una decisión de fe. Si tú eres cristiano y has recibido a Jesucristo en algún momento y hoy salió un poquito la venda de tus ojos y te enteraste que a Jesucristo tenés que llamarle por su nombre, hacé la oración conmigo para que vos quede claro y que Jesucristo te dé más sabiduría, más entendimiento de la verdad, la verdad, el mensaje verdadero de Jesucristo, el verdadero mensaje de Jesucristo, que está el plan de salvación por medio de Jesucristo. Hoy en la actualidad, hoy llegado a la altura del mundo, fíjense que hay muchos que se mantienen fríos en el camino de Jesucristo. ¿Pero por qué son fríos? Porque hay teologías que hacen mucho, trabajan para alejarte del verdadero camino. Alejarte, ¿y cómo te aleja? Porque si hay tanta teología, ¿por qué no estudian estas cosas y evitan de que las personas se equivoquen diciendo Él, que las personas se equivoquen diciendo solo Señor, o que las personas se equivoquen diciendo solo Dios? Si sabemos que hay muchos dioses, el que estudia un poquito historia sabe que hay dioses de otras culturas. ¿Por qué no aprendemos a llamarlos a Dios por el que conocimos por medio de Jesucristo? ¿Por qué no, cuando decimos Él o el Señor, por qué no decimos Jesucristo, Jesús directamente? Si sabemos, como dice, que Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿por qué nos quedamos con el tiempo, nos quedamos con esas teologías? ¿Por qué no aprendemos? En Colosenses 1:15 dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. No busque suplantar el nombre de Jesús con otra cosa. Está mal, no se guíe. Usted va a encontrar personas que le dicen, sí, pero sabemos que hablamos del mismo Dios. Mentiroso, es cosa de Satanás. Satanás, apartado de la gente de Cristo, porque estás mintiendo. El único nombre que tiene salvación, que tiene poder, es el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, ahí está la salvación. En el nombre de Emmanuel, que se llama Jesús, Dios con nosotros. Jesucristo, ahí está la salvación. Gloria a Jesucristo. Por eso quiero decirte que no te aparte del nombre de Jesucristo. Porque, como decía el Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, el mismo Jesucristo, tomó nuestras enfermedades. ¿Quién? Jesucristo, no Él, no el Señor, no Dios. Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así dijo el profeta Isaías, dice en Mateo 8:17. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Isaías vivió 1000 años antes de Jesucristo, antes que viniera Jesucristo. Cuando dijo, Jesucristo mismo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Después vemos qué decía el profeta Isaías en 53:5, vivió 1000 años antes de que venga Jesucristo. Mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Fue herido por nuestras rebeliones, por estas rebeliones, por ser desobediente. Fue herido, fue molido por nuestros pecados, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, porque por sus llagas fuimos nosotros sanados, por sus llagas somos nosotros curados,
Por la llaga de Jesucristo somos curados, curados del pecado, curados de las enfermedades, por la llaga de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo está el poder. Vamos a orar, ore conmigo, vamos a pedir a aquellos que son cristianos y aún han recibido y fueron convencidos. Hoy te pido que te conviertas a Jesucristo y que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, quiero pedirte que me reciba, que reciba a mi hermano, a mi hermana, reciba como tu hijo amado, recibilo a mi hermano, recibilo a todos ellos, para que tú lo tengas protegido bajo tus alas, Jesucristo amado. Protégelo, líbralos del lazo del cazador y de la peste destructora. Dale sabiduría y entendimiento, revelale los misterios que tú tienes guardado, que ha ocultado de los sabios y los entendidos, misterio que ha guardado para nosotros. Revelá a mis hermanos, a las personas que están del otro lado escuchando, para que ellos aprendan, para que ellos interpreten que el poder solo está en el nombre de Jesucristo. Vamos a pedir: te recibo, Jesucristo. Repita conmigo, hermano. Repita conmigo, amigos. Te recibo, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Te recibo. Quiero ser casa tuya. Quiero ser templo de tu Santo Espíritu, Espíritu Santo de Jesucristo. Quiero estar anotado en el libro de la vida. Gloria a Jesucristo. Anóteme en el libro de la vida. El libro, la agenda de Jesucristo. Ahí en ese libro quiero estar anotado, en esa agenda, en la agenda de Jesucristo. Anótame en el libro de la vida, amado Jesucristo. Anótame para que cuando tú pase lista allá en el reino de los cielos, yo mi nombre quiero responder. Gloria a Jesucristo. Amén. Tendrán sus redes llenas por ese capital. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús Ahora nos está. disponemos a escuchar un poema titulado Con Júbilo, por Mirta Susana Romero, nuestra escritora argentina y hermana en Cristo. Y este Con Júbilo es un poema escrito para una niña que ya no está. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Con Júbilo. Hoy, en un día soleado como el de ayer, tu pregunta: ¿qué es el arrebato? Te fuiste en un abrir y cerrar de mis ojos, como una pequeñez en la brisa. Niña, hoy, en el recuerdo de tu cumple, te evoco entre lunas de colores, cursar los azules vientos en los días luminosos, el embelezo de tus pestañas por un colorido rosedal. A tus ojos atónitos los cubrieron un manto de nieve. Niña mujer, recuerdo tu nombre con alborozo. También las páginas de historia, como la misma historia de la vida. Mi niña, la brisa lleva tus melodías eternamente. Remembranza con alegría en mis pensamientos. Niña, estás en los atardeceres colmado de trinares. Hoy tu nombre trae recuerdos con júbilo. Y en mi mente quedaron tus alegrías. Nos dice Dios: yo aromaré sus caminos con el Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Gracias.
Gracias, Karen. Gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, escritora, poeta y artista plástica. Gracias por ese poema. Justamente esta niña me preguntaba cómo es el arrebato una semana antes de partir. Antes de partir preguntaba cómo es el arrebato, cuando hablábamos que Jesucristo viene pronto a buscar a todas aquellas personas que guardan fielmente su palabra, que son fieles a Jesucristo, que comen de su carne, que se alimentan exclusivamente de la palabra de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, aquellos que comieren mi sangre y que comieren mi carne y bebieren mi sangre tendrán parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que comer de su carne quiere decir que es alimentarse de la palabra de la Biblia, de la palabra de Jesucristo, pero de la carne de Jesucristo está mencionando. Interprétenlo bien, de la carne de Jesucristo. Está hablando de que comiere de mi carne, no la carne de Isaías ni de la carne de David. Está hablando de la carne, el que comiere mi carne, dice Jesucristo, es decir, que se alimentare de la palabra de Jesucristo. Eso quiere decir que tenemos que estudiar toda la Biblia, pero razonar, analizar y entender que la salvación está por medio de Jesucristo. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, Jesucristo. Jesucristo es el primogénito, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, Jesucristo imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Jesucristo. Por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y en Él, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay poder, porque Dios creador del universo, con todo su poder, encarnó en Jesucristo, y solo podemos llegar al Padre, al Creador por medio de Jesucristo. Por eso que el Todopoderoso, el Padre, grande en su misericordia, nos da la posibilidad de ser salvo, solo por medio de Jesucristo, como dice la palabra de Jesús, Juan 14:6. Solo por medio de Jesucristo, porque nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Juan 15:5. Jesús dice, porque separado de mí nada podés hacer, separado de mí nada podés hacer, ni tu oración siquiera llega, porque la única forma que va a llegar la oración es por medio de Jesucristo, porque Dios creó un plan de salvación del principio de la creación del mundo, el primer libro de Génesis de la Biblia, hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, todo conforma un plan de salvación. Y dentro de todo ese plan de salvación, Jesucristo es la figura más importante, porque todos los profetas, o sea, todos los que estuvieron antes de la venida de Jesucristo, los profetas que venían enviados por Dios, que hablaban por Dios, o que Dios hablaba por medio de los profetas, todos ellos proclamaban la venida del Mesías, proclamaban la venida del Redentor, esperaban ansiosamente la venida de Jesucristo. Hoy que lo tenés a Jesucristo, te volvés para atrás, como dijo el apóstol Pablo. Ay, hermano, ¿por qué te apegas tanto a la ley? Si hoy ya vivimos por obra y gracia al amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya vino Jesucristo. Y hay otro pasaje bíblico que dice, por el amor de Jesucristo, si nosotros cumplimos lo que pide Jesucristo, también hemos cumplido la ley. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso vemos como el profeta Isaías del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, el profeta Isaías 9:6 decía, él existió 1000 años antes de la venida de Jesucristo, y él mismo decía, a Jesucristo lo llamaba el profeta Isaías, Jesucristo es el admirable, Jesucristo consejero, Jesucristo Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz y amor. Gloria a Jesucristo. Amén.
Sabemos como dice también el Salmo 91:3, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Hoy lo tenemos a Jesucristo. Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Porque en Hebreos 9:22 dice, en todo era purificado con la sangre según la ley, antes, y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Pero con la venida de Jesucristo, derramamiento de su sangre en la cruz, hoy tenemos a Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Nos libra de esta peste que anda rondando. Nos libra de la peste que viene, según los que comentan, una peste mayor. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo, que abraces a Jesucristo. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Padre Creador del universo. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a todos los que creen en el nombre de Jesucristo, porque se sanarán los enfermos, hará posición de mano y se sanarán los enfermos. Y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de él. Por eso sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo, ayer, hoy y siempre, no cambió. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Por eso no cambies, no suplante el nombre de Jesucristo por la palabra Él, por el nombre del Señor. Si va a decir Señor, decí Señor Jesucristo. Si va a decir Él, decí el Señor Jesucristo. Si hablas de Dios, identifica de qué Dios estás hablando. Hoy le compartía al principio la cantidad de dioses que hay. Tengan cuidado. Pero lo más triste de todo que Satanás, que anda como león rugiente, como a la espera de darte el zarpazo, él se adjudica el derecho de él, se adjudica el derecho de ser Señor, se adjudica el derecho de ser Dios. Pero vos tenés que proclamar a Jesucristo, proclamar a Dios que conocimos por medio de Jesucristo. Conoceremos al Espíritu de Dios por aquella persona que proclame que Jesucristo vino en carne. Esa es la persona de Dios, aquellas personas que anuncien que Jesucristo vino en persona. Jesucristo 100% de hombre y 100% de Dios, porque Jesucristo dijo, Dios mi Padre en mí y yo en mi Padre. Y si no cree en lo que yo te digo, mira mis obras. Jesucristo, el que resucitó a Lázaro, Jesucristo, el que resucitó a la hija de Jairo, a la niña de 12 años, Jesucristo, el que resucitó al niño único hijo de esta madre viuda, el que resucitó a ese niño, Jesucristo el que sanó de la lepra, Jesucristo el que hizo caminar al paralítico de nacimiento, Jesucristo, ese es el único Jesucristo. La palabra se llama Jesucristo, su nombre es Jesucristo, conocelo por Jesucristo, no lo conozca con otro nombre, apartate de aquello que te hablan Él, o Señor, Señor, o Dios, Dios. Si no te mencionan a Jesucristo, apartate, porque no te olvide que se atribuye el derecho de Señor es Satanás. Él se atribuye esos derechos de Dios, Satanás, Él, todas esas cosas. Pero nosotros tenemos a un solo Dios, al que creó el cielo y la tierra, el que nos creó a nosotros a imagen y a su semejanza, Dios creador, y a ese Dios lo conocimos por medio de Jesucristo. Jesucristo, el único Salvador. Jesucristo te asegura la vida eterna. Por Él somos salvos. Por Él somos perdonados de los pecados. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Creador del universo. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. En Juan 10:9 dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Hay un solo nombre, Jesucristo. Jesucristo dijo en Apocalipsis 13:20, he aquí estoy a la puerta y llamo.
El que oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, y él cenará conmigo, y yo con él. Gloria a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo llama, golpea la puerta de tu corazón. ¿Cómo golpea la puerta de tu corazón? A través de esta palabra, a través del mensaje de Jesucristo, a través del mensaje de Jesucristo. Hoy golpea, hoy está golpeando la puerta de tu corazón. Abrí tu corazón y deja entrar a Jesucristo en tu vida, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí estoy a la puerta y golpeo y llamo. El que oye mi voz, el que oye este mensaje y abre la puerta, yo entraré a él. Gloria a Jesucristo. Amén. Puedan azotar, serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar, serán todas calmadas por este capitán. Recuerden que Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene en un abrir y cerrar de ojos. Recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. Jesucristo viene pronto a buscar a todos aquellos que son obedientes, que guardan la palabra de Jesús, que son orgullosos de llevar el nombre de Jesucristo. A ellos vienen a buscar. Aquellas personas que están orgullosos de ser testigo de Jesucristo. Testigo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo, porque recuerden que en el Nuevo Testamento no existen testigos de Jehová. En el Nuevo Testamento únicamente están los testigos de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Estudie toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo, pero en el Nuevo tenemos la salvación. Sálvese, busque a Jesucristo, abrace a Jesucristo, diga: papito querido, quiero tenerte, quiero abrazarte, te amo. Porque así de su interior, como dice las Escrituras, como dice la Sagrada Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Jesucristo. Se llenará del Espíritu Santo de Jesucristo en su vida y ninguna enfermedad llegará. Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ninguna peste de la que viene, de la que está y de la que va a venir, ninguna llegará a tu casa, porque estás cubierto por la sangre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias por esta predicación, por este mensaje, por haber llevado palabra de vida, palabra de salvación, palabra de vida, palabra de salvación a las casas, a los hogares, a las personas que aún no han conocido a Jesucristo, y aquellas personas que han recibido a Jesucristo hoy puedan revelarse su misterio, revelar el misterio verdadero de Jesucristo, que lo tienen oculto. Quizás muchos años estuvo asistiendo a iglesia, pero nadie le dijo el verdadero misterio. El verdadero misterio es proclamar, como dice en Primera de Juan 4:2, Primera de Juan 4:2, el que proclama en el nombre de Jesucristo, el que proclama que Jesucristo ha venido en persona, el que proclama que Jesucristo ha venido en carne, ese hombre, ese predicador, ese pastor, ese sacerdote, ese tiene al Espíritu de Dios. Pero cuando proclama que Jesucristo vino en carne, que vino en persona, cuando proclame, esa persona tiene al Espíritu de Dios. Gloria a Jesucristo. Gracias, Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, por este momento. Gracias por el Espíritu Santo que se ha movido en este lugar, que se mueve en este momento. Quiero que el Espíritu Santo del poderoso Dios, pido al poderoso Padre del universo, creador de los cielos y la tierra, pido a Él en el nombre de Jesucristo que toque el corazón de cada una de las personas que han escuchado este mensaje, para que reciban entendimiento, para que reciban entendimiento de lo alto, para que reciban sanidad, para que se sanen de toda dolencia, que sean curados, como dice la palabra de Jesucristo, y por sus llagas fuimos sanados, cubierto por la sangre de Jesucristo, para cubrirnos y librarnos de todo mal, porque Jesucristo nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Jesucristo nos librará del mentiroso, Jesucristo nos librará del mentiroso, de Satanás, que miente del principio al fin. Gloria a Jesucristo. Jesucristo nos librará del lazo del cazador, de vuestro adversario que anda como león rugiente, que es el diablo.
oramos y reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Le decimos que no tiene parte ni arte en este lugar, que no tiene parte ni arte en tu casa, que estás libre en el nombre de Jesucristo. Si recibiste a Jesucristo, está libre de toda enfermedad. Si recibiste a Jesucristo y creíste en el nombre de Jesucristo, estás libre de toda enfermedad. Estás libre de toda muerte, de toda peste, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del poderoso Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo. Amén y amén. Mi intención es tratar de llevarles a ustedes un mensaje de salvación para que se salven, porque Jesucristo viene pronto, no hay que olvidar, recuerden que Jesucristo viene pronto, las condiciones, los problemas en el mundo se están dando, están anunciando la venida de Jesucristo, y después que venga Jesucristo se vienen las tribulaciones, los sufrimientos. Evite quedarse, trate de irse con Jesucristo, trate de estar con Jesucristo para que Él nos libre de todo sufrimiento, de todo mal momento que vamos a pasar, de toda peste destructora que va a venir en el tiempo de las tribulaciones.